¿Cuándo se va a entender que para hablar de filosofía hay que saber de filosofía? Hace ya unos días, el teólogo español Abel de Jesús participó en el podcast La Encrucijada, en donde particularmente se ha subido un fragmento que hablaba sobre que el tomismo es la filosofía oficial de la Iglesia Católica y resumidamente Abel dice que no. Concretamente, he resumido su postura en dos argumentos que vamos a ver y no es tanto para responder directamente a Jesús. ¿Por qué? Porque las matizaciones que voy a hacer suponen tener una comprensión muy técnica en lo que sería nociología o teoría del conocimiento, es decir, cómo funciona la formalidad del conocimiento y por qué, cómo es la naturaleza en sí misma del conocimiento, lo que supone tener una óptica, un horizonte más allá de la teología sistemática dogmática católica. No es bueno de mi parte, honesto intelectualmente, que yo exija a alguien que no tiene evidentemente formación específica en esto, decir, mira, dame argumentos concretamente de lo que no estás preparado. Esto es más que todo una clarificación y es una forma de enseñar por qué en este caso todo término es en últimas cuentas filosófico y por qué la Iglesia Católica tiene que tener una filosofía oficial. Concretamente, el primer argumento de Abel dice que la Iglesia en su naturaleza no puede admitir una oficialidad de una filosofía. La Iglesia no puede, porque no está en su naturaleza, asumir ni un sistema político, ni un sistema económico, ni un sistema filosófico como oficial. En la naturaleza de la Iglesia en cuanto cuerpo de conocimiento, sí está el deber de asumir algo que en cuanto conocimiento es más grande y la abarca. Es decir, en los grados del conocimiento, nosotros tenemos el conocimiento sensorial, el conocimiento intelectual, el conocimiento místico, etc. Esos son los grados o formalidad del conocimiento. ¿Cómo yo sé que algo es filosófico? Porque en cuanto a su expresión, en cuanto a su extensión, supone una totalidad, supone que no se reduce a un aspecto específico. Precisamente las ciencias particulares funcionan de manera univocista, es decir, como estudian esto y nada más que esto, ese va a ser su objeto de estudio. Son particulares porque toman parte de la realidad. Tomando parte de la realidad es que se constituyen como tal. La Iglesia, en cuanto cuerpo de conocimiento, dígase teología, principalmente, funciona como una ciencia particular, puesto que, como decía Francisco Suárez, para parafrasearlo, sería que precisamente la teología sin metafísica no alcanza el rango de ciencia. ¿Por qué? Porque la teología no se pone a preguntarse qué es Dios en sí mismo, qué supone que Dios crea todo, qué supone que algo exista, qué supone lo bueno, qué supone lo malo. No. Lo que hace la teología es asumirlo como verdadero, como toda ciencia particular, para darlo por hecho en su objeto y proceder metodológico. Es como cuando el físico viene a decir, yo voy a asumir el tiempo. Ah, bueno, pero no se pregunta qué es el tiempo, porque eso lo hace el filósofo del tiempo. ¿Qué es la existencia, qué es el bien y qué es el mal? Lo hace el metafísico, no el teólogo. La Iglesia en su naturaleza de conocimiento particular, sí depende de decir, yo particularmente, ¿en qué sistema filosófico para que explique mis particularidades me voy a asumir? En este o en aquel. Pero un conocimiento particular no puede ir desligado de una filosofía. No puede. Es como decir que la ciencia sin filosofía funciona. No funciona. Porque así como Heidegger decía, la ciencia no piensa sobre sí misma, solamente la filosofía piensa sobre sí misma, la religión, la teología no piensa. No piensa por lo que es. Piensa las cosas, pero no piensa que es ella misma. No es autoconsciente. El único grado del saber que es autoconsciente es lo filosófico, pero porque el término y la comprensión abarcan todas las regiones de lo real. Por tanto, sí,
La Iglesia en su naturaleza de conocimiento particular debe asumir un sistema filosófico. Ahora bien, el segundo argumento es de índole pragmatista porque valora el conocimiento que es periférico, que está sobre el conocimiento religioso de manera pragmatista. Es decir, lo abraza o lo desecha conforme a la funcionalidad, y si no cumple con esto, lo saca, lo cual es extraño viniendo de un teólogo, pero supongo que tiene sus razones. Entonces, Abel dice lo siguiente: Lo que la Iglesia puede hacer es, en sus discernimientos evangélicos sobre la realidad, asumir de manera instrumental conceptos del mundo político, del mundo económico y del mundo filosófico para salvaguardar la continuidad de la tradición y la fidelidad al depósito de la fe. En concordancia con lo que he explicado en mi primera respuesta al primer argumento de Abel, es peligroso tener esta visión. Porque es como decir, no, la teología es autosuficiente. No, no es autosuficiente. La teología es un conjunto de presupuestos. ¿Y de dónde saca esos presupuestos? Y del filósofo. Como todo saber particular. Si esto fuera mera cuestión de instrumentalización, no solamente se estaría diciendo que la teología es pragmatista, sino que se estaría diciendo que aquello de lo cual toma de manera pragmática es porque justamente es pragmático. Es decir, transformamos la naturaleza de lo político, de lo económico, de lo metafísico, de lo filosófico, a algo meramente pragmático. Ahora bien, concretamente con el conocimiento filosófico, como la filosofía estudia el ente en cuanto a ente, y los atributos que a él le competen, el ser, los trascendentales, etc., justamente la filosofía no es una cuestión pragmática. No, es una cuestión necesaria. Yo tengo muchas visiones del mundo. Todas las filosofías coinciden en que hay, en el ser de la realidad. Hay realidad enfrente mío. Sí, hay. Pero el modo, la esencia, no lo es. Y como no lo es necesariamente por exclusión total, solamente un sistema filosófico puede ser cierto. Y yo voy a defender hasta el día en que mi ser cese de la participación o de la conservación dada por Dios, que el tomismo es la mayor expresión del realismo en la cual se da la única verdad metafísica, el ser analógico. El tomismo, como es la filosofía verdadera, es la filosofía oficial de la Iglesia. No el neoplatonismo, no Aristóteles, no, el tomismo. Concretamente el tomismo intensivo de la línea interpretativa de Gilson, Fabro, etc. De este modo, decir, la Iglesia en su periferia, en todo lo que le rodea, no, lo toma de manera pragmática, no. Porque el conocimiento metafísico es necesario. Solamente un sistema puede ser necesario. Por más que el magisterio, por más que el colegio de cardenales digan, no, nosotros vamos a asumir el neoplatonismo como cierto. No, eso es falso. El neoplatonismo es falso. Ni el agustinismo es verdadero. Porque te plantean un marco de la realidad que no se puede sostener. De este modo, sí, la religión católica, el teólogo, debe someterse a lo que diga el filósofo sobre aquello de lo cual no piensa. Y es así de sencillo. Ahora, sobre si lo político, lo económico, etcétera, es pragmático, y eso es otra discusión que no voy a dar, pero estos dos argumentos en realidad son peligrosos porque, primero, yo entiendo que en calidad de carencia de conocimiento de parte de Abel pueda sonar racional, puede sonar convincente. Claro, si uno no ve las consecuencias ni tiene en cuenta cómo es la jerarquía del conocimiento, cuál es el conocimiento primero, cómo se constituye un conocimiento particular. Claro, esto suena muy coherente, muy racional, pero en el fondo tiene muchas falencias. Así que esta ha sido mi finalidad pedagógica, investigativa entre comillas, de, bueno, explicar por qué necesariamente la Iglesia tiene que asumir una filosofía como verdadera para sostener sus presuposiciones, y que esa filosofía concretamente siempre voy a defender que es el tomismo intensivo. Así que cualquier cuestión que quieran hacer, está la caja de comentarios. Muchas gracias.